¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Y hoy, por supuesto, tenemos un día intenso. Vamos a estar hablando, sin duda, de lo que representa el día a día de la pandemia y la cuarentena aquí en la República Argentina. 795 casos, para decirlo con propiedad, récord en la República Argentina, lo cual está marcando el ascenso continuado del número de casos, confirmando sí una de las proyecciones ciertas que hablaba de una curva ascendente de la pandemia a partir aproximadamente de la segunda quincena de mayo. Vamos a estar hablando con el doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Vamos a estar hablando con Toti Flores, dirigente social allí en La Matanza, para saber qué está pasando hoy en las zonas más comprometidas, lamentablemente más precarias, de la sociedad allí en el conurbano. Vamos a estar hablando con el doctor José Eduardo Abadi para conocer todo este componente psicosociológico que genera una experiencia traumática como esta, sin duda, que significa, que representa la cuarentena en un nivel, en una dimensión nunca vista, no solamente aquí en la República Argentina, sino por la humanidad como tal, en cuanto a un hecho que afectara a todo el mundo. Pero por supuesto también la actualidad hoy ha tenido un hecho significativo, muy allegado a lo que es también el trabajo nuestro aquí en El Corresponsal, lo que venimos haciendo desde el año pasado con los viajes en el mundo, que ya vamos a reiniciar una vez que el mundo se reabra, ¿no? Porque ocurrió un hecho histórico que hoy tuvo una enorme repercusión, también, que fue la vuelta del hombre al espacio en los Estados Unidos con el lanzamiento del SpaceX, esta cápsula que ha llevado a 2 astronautas hacia la órbita espacial en un hecho que por primera vez ocurre, es decir, un emprendimiento privado allí del multimillonario Elon Musk, que con su compañía ha hecho este primer paso que consiste ahora en llevar astronautas para después llevar a gente a la Luna. Y esto concitó la atención de todo el mundo, por lo que significa desde el punto de vista científico, por el riesgo que implicaba también y por la novedad que tenía. Así que de esto vamos a estar también hablando en esta emisión de El Corresponsal, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes minuto a minuto, en esta realidad cambiante, compleja, difícil, atrapante, controvertida. Hoy hubo también protestas en zonas de Buenos Aires contra la pandemia, y siempre nuestra obligación es hacerlo con la información clara, con el contexto preciso, para saber dónde estamos y fundamentalmente hacia dónde vamos, atento a lo que representa como desafío la experiencia que estamos viviendo. Así que aquí estamos comenzando esta emisión del Corresponsal, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes como cada noche de sábado. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity
already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko. Miko. Muy bien. Así es como se vivió este momento histórico, al cual asistió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con el vicepresidente Mike Pence. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos que asiste a un lanzamiento de una nave espacial. El primero fue Richard Nixon, con la famosa Apolo, y después fue Bill Clinton. Y después nunca más nadie, sí, para que ustedes vean la importancia que esto tuvo. Y por supuesto les decíamos cómo fue seguido esto, no solamente a través de la televisión mundial, las audiencias fueron impactantes, sino también en el lugar. La gente se acerca, es algo que genera una atracción enorme. Allí estuvo Marcos Álvarez y nos mostró esto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. Plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry. Falcon stage separation confirmed. Copy 2 Alpha. MVAC ignition. And there you can see on your screen, Falcon 9 has landed. This is the first Falcon 9 to carry humans to orbit, so very exciting for us. And we need a FRC on Recovery 1. and it's right at about 12 minutes when Dragon will separate. Looks like we saw a 0G indicator floating around there. I know Bob and Doug owe us a little bit about what exactly that is that they brought up with them. Dragon separation confirmed. Dragon separation confirmed. There is a great view right in front of you of Dragon separating. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Bueno, usted siguió, por supuesto, la transmisión con enorme atención y también tensión, aquí en TN, y estuvo allí, por supuesto, como siempre, José Bianco. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bella noche. Hola, contento de estar en tu programa. Nosotros también. Felicitaciones, gran transmisión con Matías, con todo el equipo de producción, y impactado, ¿no? Por la repercusión, cómo la gente sigue estas cosas, ¿no? Sí, en realidad cuando pasa algo en el cielo ya estamos por suerte acostumbrados que nos empiecen a preguntar antes inclusive a veces de que nosotros empecemos a producirlo, porque ya van a transmitir lo que va a pasar en tal lado, a veces pregunta la gente. Y eso ya también es un ida y vuelta, y en este caso también ya los productores nos acercan ideas, como fue Virginia en este caso, nuestra productora, o tu productora, que nos dijo, che, va a despegar dentro de un mes.
y nos miramos todos diciendo, ¿será que la gente se engancha? Y, y afortunadamente sí. Exacto, sí. Se enganchan y nos acompañan y tiran ideas y ven cosas en la transmisión que por ahí nosotros no hemos visto y crean también teorías conspirativas, porque ahí para hacer la cronología, Nelson, tuvimos que agregar parte de un amerizaje que hoy no se pudo ver. ¿no? No se pudo ver justo el momento en el que el cohete amerizaba y se dispararon un montón de teorías, obviamente. Por supuesto. Lo tenemos allí en el lugar prácticamente el ingeniero Pablo de León. Los que han seguido nuestras coberturas, el año pasado nosotros prácticamente para esta altura, poco menos de un año, estuvimos para los 50 años de la llegada del Apolo 11 y estuvimos con el ingeniero Pablo de León, que es quien diseña los trajes de astronauta, y que por supuesto hoy estuvo también en la transmisión. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Nelson? Un gusto saludarlo. Muy bien, estamos aquí con José, hoy los estuvimos viendo. ¿Qué representa esto, Pablo, qué representa esto, digamos, en lo que es la carrera espacial, el relanzamiento de esta posibilidad de retomar los viajes hacia la Luna y otros lugares? Bueno, yo creo que es importante básicamente por dos cosas. Primero, hacía casi una década que los Estados Unidos no ponían un vehículo con astronautas en el espacio, dependían de Rusia para hacerlo, lo cual era una situación bastante extraña, teniendo en cuenta que los Estados Unidos había sido uno de los dos países pioneros junto con Rusia en la carrera espacial. Así que de alguna manera hoy se termina con esa dependencia de las naves Soyuz y van a poder empezar a lanzar desde Cabo Cañaveral en forma más o menos regular. Y la segunda es que lo haga una empresa privada, que es una cosa verdaderamente que jamás había ocurrido en la historia y que de alguna manera representa un cambio de paradigma de la forma que se hacían vuelos espaciales tripulados hasta ahora, que eran exclusivamente los gobiernos. En particular, hay 3 países que lograron poner seres humanos en el espacio: la Unión Soviética, Rusia, los Estados Unidos y últimamente China. Pero esto cambia la cosa, porque aquí hay una empresa, un operador privado, que si bien está dentro de los Estados Unidos, hizo todo el desarrollo por su propia cuenta, ¿no? Entonces, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar a partir de ahora. José, ¿qué te impactó de lo que se vivió? Bueno, la cuenta regresiva es algo que a mí me puede, pero me parece que es algo muy personal. Digo, esto de sentarnos 2 horas y media antes de que algo suceda y esos últimos 30 segundos, que sabiendo que van a estar, de todas maneras, es como que el cuerpo no se adapta a ese conteo final. El momento en el que la cámara temblaba mientras el Falcon despedía toda esa potencia, también me va a quedar grabado. Y la gente que rápidamente convierte estas noticias en diversifica un montón la noticia, que fue el logro de los Max y compañía, en un montón de teorías. Otra vez cada uno está creyendo en lo que quiere creer, que si vieron algo moverse, que si vieron algo en el cielo, que no apareció tal video. Eso también me sigue sorprendiendo, la cabeza de la gente. Sin duda, yo hoy te vi un rato la transmisión, que fue muy buena, y por supuesto pensaba, digo, obviamente si no estuviera por la cuarentena, José hubiera estado allí hoy en Cabo Cañaveral, no hay ningún tipo de duda, una experiencia fantástica. Nosotros estuvimos allí el año pasado y es algo impactante. Los invito, para que tengamos una idea del lugar, a compartir un momento del sobrevuelo que hicimos para ambientarnos y para tener la geografía de la historia que vuelve al presente a partir de lo que fue este lanzamiento. Por favor, fuimos con el ingeniero Pablo de León, además, vamos. En este momento estamos sobrevolando la zona de Puerto Cañaveral, que es la zona aledaña al Centro Espacial Kennedy. Tenemos el Océano Atlántico. Ahora nos estamos dirigiendo al norte, que es la parte de la base, primero de la Fuerza Aérea y después la parte de la NASA. Bueno, y acá ya estamos viendo, allá a la izquierda está el Kennedy Space Center, claro, ¿no es cierto? Y allá adelante claramente está la NASA, ¿no es cierto? Sí, lo que estamos viendo es el centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy, donde llega la gente, los turistas, a aprender más del tema espacial. Se ve ahí a la distancia una parte del transbordador espacial, el tanque externo, que es eso de color naranja que se ve ahí. A los costados hay 2 motores de combustible sólidos. Además de ser el hogar del Centro Espacial Kennedy, es una reserva natural que está plagada de todo tipo de animales, ¿no? Que viven en forma silvestre y en armonía con
el programa espacial. Desde ese lugar, hace 50 años, se lanzó la Apolo 11. Así es. Y verdaderamente es un privilegio poder verlo desde aquí, ¿eh? Allá adelante vemos justamente la torre de lanzamiento donde fue lanzado el Apolo 11. De ahí, directamente a la derecha, podemos ver las rampas de lanzamiento, el PA-39A. El de color más oscuro que tiene el tanque blanco a la izquierda y esa pequeña torre blanca. Ahí partió, estamos viendo y mostrándoles a ustedes desde dónde partió el Saturno que llevó al Apolo 11 a la Luna. Ahora pasando a otro proyecto, esto que estamos viendo acá era la pista de aterrizaje del transbordador espacial que se hizo casi desde 1961 hasta el 2011, ¿no? De hecho, vas a poder ver, Nelson, que hay una maqueta de un transbordador espacial de tamaño normal, que está de ese lado, de tamaño natural, que está al costado de la pista, del lado derecho. Estamos volando sobre la pista, ¿eh? La verdad que es impresionante, es un privilegio estar acá. Es impactante siempre ver estas cosas. Le pregunto a Pablo de León, ¿qué hay que esperar de nuevo, más allá del emprendimiento privado y demás, científicamente de este viaje? Bueno, primero y principal, el hecho que la empresa SpaceX logre completar con éxito la misión. Yo realmente en este punto no tengo dudas que lo vaya a hacer. El único otro momento, digamos, de cierto peligro que van a tener los astronautas va a ser cuando la cápsula reingrese a Tierra, porque justamente en el periodo de 2 horas, desde el momento que se separa de la Estación Espacial Internacional hasta el momento que toca Tierra, hay una sucesión de eventos que tienen que salir bien. Uno de ellos incluye que los retrocohetes puedan descender, hacer descender la velocidad lo suficiente para que justamente salga de la órbita y la secuencia de paracaídas y que descienda en el lugar adecuado en el mar y que sea rescatada a tiempo. Son varios elementos críticos, pero SpaceX lo ha hecho anteriormente sin tripulación, así que es de esperar que todo seguramente va a resultar bien. Y como decíamos antes, esto abre una serie de interrogantes acerca de qué va a pasar en el futuro con los vuelos espaciales privados, si va a seguir la NASA llevando a cabo con sus propias naves espaciales o van a depender exclusivamente de naves privadas para poder hacerlo. Recordemos que Elon Musk tiene los planes de la conquista del planeta Marte, claro, nada menos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces son bastante ambiciosos. Este es un elemento clave. Bueno, José, ya sabes entonces que tenés agenda para cuando reingrese la nave, que va a ser otro momento delicado, intenso, tenso y de enorme atención. Ya lo hemos hablado alguna vez, Nelson, nosotros, también con Pepe Gil Vidal. Por ahí el próximo despegue podemos ir los tres. ¿Qué te parece? Hacer un programa desde allá. Yo te quiero agradecer porque de no haber sido por tu excursión el año pasado por el Centro Kennedy, no hubiésemos sabido lo que es estar dentro de estas cápsulas que estamos viendo ahora. Y a mí se me viene tu imagen a la cabeza cada vez que me hablan del trabajo de los astronautas. Digo, que parece algo placentero, pero bueno, acá te estamos viendo. No sé si lo viviste de manera placentera o si es realmente un dolor de cabeza trabajar en estas condiciones. Fue un gran placer, pero efectivamente me hizo dar idea del dolor de cabeza para los astronautas, que significa, porque uno cree que todo es fácil. Así que qué notable, José, porque una de las cosas que veíamos, y nos encanta este trabajo de equipo de ETN, ¿no? Es cómo la gente tiene pasión por esta. José es alguien que tiene una enorme pasión por estas cosas, se los quiero decir, ¿no? Todo esto que él propone lo hace con un entusiasmo, lo mismo Matías, pero tiene una pasión enorme. Y cuánto me alegra ver, José, que la gente, digamos, comparte esta pasión, porque demuestra que tu pasión lleva por un camino correcto en cuanto al interés de la gente y mostrarle estas cosas, ¿no? Recién terminamos todo, nos juntamos en la redacción, ¿no? Con la distancia social y muchos estamos con dolor de cabeza. Claro. La producción, la mía también. Pero bueno, y cuando llegué acá empecé a ver los mensajes de la gente para ver la devolución y ahora cuando se me pase un poquito el dolor de cabeza tengo que mandar un saludo a un nene, que no me acuerdo el nombre, si es Lucas, ahora se lo tengo que mandar, que estaba con su cohete en una mano, con la remera de la NASA frente a la tele y dice, acá hay un fanático, si le mandás un saludo va a estar todavía más contento, y tenía, no sé, 5 años, 4 años. Así que uno es consciente, gracias a las redes sociales, que hay muchos que se están enganchando con esto. Ojalá que sirva porque el país necesita muchos técnicos, muchos científicos, así como Pablo.
que nos van a servir a todos como país. Sin duda, de una enorme generosidad. Pablo está trabajando aquí para llevar adelante el museo, también de la NASA. La última, Pablo diseña estos trajes. ¿Los diseñaste vos, Pablo? No, estos trajes son de SpaceX. Yo fui consultor de la empresa SpaceX por algunos años. Al principio, tengo que confesar, eso sí, que no tuvieron en cuenta demasiadas de mis comentarios, pero ahí estaba viendo un traje de entrenamiento de hace unos cuantos años, que Nelson tuvo la oportunidad de probar un poquito el casco y demás el año pasado. Así que lo recuerdo esos días tan llenos de actividades que tuvimos con el motivo del 50 aniversario del Apolo 11, que de hecho hoy día la tripulación de SpaceX despegó de la misma rampa de lanzamiento histórica que mostramos en ese momento en el vuelo en helicóptero, ¿no? O sea que es un momento histórico donde de alguna manera se abraza el pasado y el futuro de la actividad espacial. Ya vamos a volver todos, fantástico. Pablo, muchísimas gracias. José, muchas gracias y felicitaciones con todo el equipo, con Virginia, con Lorena, con todas las producciones, directores, con Matías, con todos, por la gran transmisión de hoy, que fue muy buena. Bueno, muchas gracias. Se hizo fácil con Pepe a la cabeza también, por supuesto, que es maestro. Otro número 1. Gracias, José, gracias Ingeniero de León. Muy bien, esto ocurre también y forma parte de la realidad. Y ahora esto que ocurrió durante la pandemia nos pone en el contexto de lo que siempre decimos. Esto va a pasar, pero tenemos que trabajar intensamente para que pase con la menor cantidad de víctimas posibles y estando todos nosotros de la mejor manera. Hoy hemos tenido 795 casos. Estoy saludando, ¿qué tal Toti Flores, dirigente social, al exministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Ya vamos a estar con José Pablo Abadi. Hoy hubo protestas inclusive de gente que dice no, la cuarentena no. ¿Qué le decimos a esas personas, exministro? Lo contesto de otra manera. Hoy nosotros estamos concentrando, el epicentro de la epidemia claramente es el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy el 95% de los nuevos casos provienen del AMBA. Aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires el 50% ya de los casos en la ciudad provienen de los barrios de emergencia. Y de los últimos casos, entre el 50 y el 60% en los últimos días. Y claramente esto tiene que ver con una búsqueda activa de casos y de contactos. De hecho, si usted se fija, el 60% de los contactos son positivos, testean positivos. Claro, sí, señor. Y a esto le podemos agregar que más del 90% o tienen síntomas muy leves, indetectables, o directamente son asintomáticos. O sea que si uno no los va a buscar, no se encuentra. Pues la pregunta acá del millón es si este aumento de la curva, esta aceleración de la curva epidemiológica en el AMBA, porque en el resto del país, excepto Chaco, realmente está todo muy, muy tranquilo, tiene que ver con nuevos casos reales o más testeo, que lo que hace es reducir la brecha entre los casos confirmados y los reales. Entonces, esos casos ya estaban. Y esos son los casos que dan cuenta de las complicaciones, por ejemplo, digamos, personas, pacientes que ingresan a hospitales y terapias intensivas o se mueren. O sea que el denominador son los casos reales, que probablemente sea entre 5 y 10 veces más que los casos que hoy están siendo confirmados. Entonces, la pregunta es, ¿esta aceleración de la curva responde a nuevos casos reales o simplemente los casos se están detectando cuando antes no se detectaban porque se ha ampliado la capacidad de testeo? Ahora voy a hablar con esto. Precisamente, ¿cómo están viviendo ustedes en las zonas, hoy lo que se llaman barrios populares, ¿no es cierto? Villas y demás, esta realidad, porque una de las cosas que están faltando en muchos de esos barrios son los testeos. Sí, esto es un reclamo desde el comienzo de la cuarentena, desde el comienzo del conocimiento de la pandemia, que se testeen en estos lugares y prácticamente no se hacían hasta hace 15 días. Y es más, creo que la gente del conurbano estaba desarmada en principio porque lo que se decía era que el virus era una cuestión de los chetos que venían de Europa, y ahí no hay chetos que vengan de Europa. Entonces vos decías, a mí no me va a tocar, por lo tanto no lo veían como un peligro. Después empezó a haber casos, o por lo menos a haber
personas que tenían síntomas. Y hay dos problemas que tienen que encarar. Una es que cuando llamaban al 148, después de horas de estar dictando, no daban respuesta, y cuando te hacían las preguntas del protocolo, terminaba en esta cuestión de nuevo si tenías algún contacto con gente que había viajado afuera. Y si no, decía que no, por supuesto que era la mayoría, te decía, bueno, entonces trate de aislarse en la casa, aísle a los mayores. Familia de 7 personas que el abuelo, el padre y el hijo viven en la misma pieza, digamos, ¿no? Y ya voy también con el ministro. ¿Cómo viven ustedes esta experiencia de Villa Azul en cuanto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires se enojan, un gueto, es decir, cerrarla? ¿Ustedes comparten esa idea? No, no, absolutamente no, porque primero la sensación y lo que te dicen los vecinos de ahí, dice, pero ¿qué quieren hacer con Villa Azul? ¿7.000 contagiados? Porque el tema es que aíslan la periferia, pero adentro la actividad sigue. Y de adentro mismo nos cuentan de que hay gente que es contagiada, que camina por los pasillos como si nada. Entonces esa no es la solución. ¿Y por qué no lo sacan y hacen como corresponde? La gente no se quiere ir por dos razones. Una es que no quiere dejar su familia absolutamente indefensa en ese lugar, y la otra es por el tema de las usurpaciones que ahí ocurren a menudo de su casa. No pueden dejar 24 horas la casa, y se vienen y te toman, y entonces cuando volvés ya no lo tenés. Y no tenés reclamo, porque son lugares donde vos no tenés un solo papel de pertenencia de esa propiedad. Está, perfecto. Lo tengo ya al doctor José Eduardo Abadi. Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Qué gusto de saludarte. Estamos compartiendo aquí la mesa con el doctor Rubinstein, con el Toti Flores. El componente psicosociológico, el componente psicológico de la pandemia viene teniendo un impacto fenomenal en la gente. ¿Tu impresión cuál es en relación a lo que debería empezar a hacerse? Claro, señalas muy bien lo del impacto. No puede ser menos la cantidad, primero ante la connotación traumática que tiene esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, el contagio masivo que produce, el índice de letalidad no es muy grande, pero existe. Por lo tanto, inevitablemente, frente a ese acontecimiento traumático, de entrada ha acontecido una ansiedad que luego derivó en una angustia. Esta angustia generó las conductas distorsionadas, si vos querés, las conductas reactivas que la angustia produce, es decir, desde trastornos neurovegetativos como las palpitaciones, taquicardia, trastornos gastrointestinales, respiratorios, todo esto que vos sabés que conforman los ataques de angustia, ¿no? Cuando esa ansiedad pasa a la angustia y la angustia se expresa a través del lenguaje corporal, aparecen todos estos cuadros. Y aparece un malestar permanente, aparece una versión de no sabemos cuándo esta cuarentena puede terminar, con lo cual inconscientemente la vivencia que se tiene es que tal vez no termina nunca. Se sabe que no, pero internamente, inconscientemente se lo vive en esta indefinición que genera un pesimismo que como un tobogán lleva a cuadros depresivos, en otros casos genera enojo, irritabilidad, y cuando el tiempo avanza y ya con toda esta cantidad de tiempo enorme que estamos en cuarentena, se produce distintos tipos de reacciones, pero una muy importante es un sentimiento de aplastamiento, como que a la gente le cuesta poner en marcha el deseo, el proyecto, porque no saben si va a ser posible. Entonces queda como en una especie de flotación donde no se puede pensar en el mañana, en el porvenir, y esto trae una vivencia claustrofobizante, te diría, y de mucha angustia, que deriva también en irritación, tristeza, amargura, y forma parte de estas vivencias que empiezan a convertirse ya a veces en expresiones hasta de violencia, ¿no? Sin duda. Estamos viendo además... Es decir, hay una cosa importante, Nelson. Perdón. No, digo que hay una cosa importante que es... Nosotros sepamos que esta situación que genera angustia, esta angustia tenemos que tomarla en cuenta. Quiero decir, la angustia no es una banalidad, la angustia es un sufrimiento. Es cierto que un ataque de angustia no va a provocar ni la muerte ni la locura, pero la angustia es un padecer del que tenemos que ocuparnos, porque las consecuencias a nivel de la conducta, de las relaciones, de los vínculos e incluso de la salud orgánica en general
es importante. Por lo tanto, no solamente hay que ocuparse de la angustia en las áreas microsociales o en lo individual, sino también en la planificación, si vos querés, en la creación de una narrativa que pueda de algún modo, de una manera de expresar las cosas y de acercarse a esta problemática con la gente, que pueda tener algo del orden de la contención, del alivio, de una explicación que no sea solamente una información, sino que tenga una connotación psicológica de apoyo. Por supuesto. ¿Me explico? Sí, sin duda, está clarísimo. Estamos viendo las imágenes, estamos además empezando en la nueva etapa con controles para salir y demás. En este marco, doctor Rubinstein, la situación viene extendiéndose sobre todo a los barrios populares, a las zonas marginales. 2 puntos. ¿Usted cree que esos van a ser los focos futuros de aumento de las curvas? Y segundo, me interesa su opinión también en cuanto a este manejo que se está viendo, sobre todo en el conurbano. 2 cosas. En primer lugar, cuando nosotros entramos a la cuarentena hace ya más de 70 días, la información que se tenía sobre el virus y sobre el COVID-19 era bastante menor a la que hay ahora. Respecto, por ejemplo, cuando entramos a la cuarentena, prácticamente no se sabía que los casos asintomáticos también contagiaban, o que el 90% de la gente que estaba infectada eran asintomáticos. Las tasas de letalidad, esto es, las muertes por casos, se pensaba que eran muchísimo mayores. Hoy se sabe que es bastante menos del 1%, bastante menos del 1%, cuando en Wuhan había sido del 4%, porque se testeaba menos, etcétera. O sea que nosotros tenemos ahora mucha más información, digamos, como para tomar decisiones con un poco más de evidencia. La segunda es que digamos que uno de los focos de irradiación y de propagación son las poblaciones especiales, por ejemplo, los barrios de emergencia, donde existe alta densidad demográfica, hacinamiento, viviendas precarias, convivencia intergeneracional, falta de servicios. Claramente es un foco de altísima contagiosidad, que bueno, que ya veníamos diciendo que es ahí donde hay que ir, a los barrios de emergencia, a los geriátricos, que en Europa se han llevado casi 30-40% de las muertes, y a las cárceles, por ejemplo, a los ámbitos cerrados. Entonces, esos son los focos que claramente para una salida, digamos, ordenada de la cuarentena, hay que proteger. Hay que salir a buscar activamente en estos ámbitos los casos y por supuesto los contactos. Hay que ampliar mucho la capacidad de testeo. Es decir, hay que hacer más testeos. Muchísimo más. Nosotros estamos, yo le diría, Nelson, en este momento debiéramos estar haciendo entre 15 y 20.000 diarios. Para 15 los casos, a 20.000 diarios. Para los casos, ¿qué es lo que, a ver, es lo que hacen Perú y Chile. Estamos lejísimos. Estamos en 4.000, creo que ayer hubo un poco más de 4.000. Claro. O sea, estamos bastante lejos todavía. Y por el otro lado, tenemos que proteger en una salida a la población, que son aquellos que verdaderamente se mueren, que son los ancianos muy mayores, arriba de 70, 75 años y con enfermedades crónicas. Entonces, si nosotros hacemos eso y mantenemos las medidas, por supuesto, de uso de tapabocas y tapanariz, distanciamiento físico, tenemos muchas más chances de salir de la cuarentena de una manera para que la curva de la velocidad de propagación no aumente demasiado. Le quiero preguntar en un minuto a José Eduardo Abadi qué significa esto de vivir con controles, ¿no? Lo que tiene. Toti, en relación a lo que ustedes están viviendo con esto de los testeos que están pidiendo y esto de lo que hablaba el doctor Rubinstein, ¿les han dicho efectivamente si van a tener, donde usted vive, de lo que usted conoce, una mayor cantidad de testeos? No hay información. No tienen información. No hay información. Cuando uno pregunta te dicen, sí, estamos haciendo, y vos preguntás dónde. Bueno, ahora ha habido en La Matanza, en el barrio San Alberto, nos dijeron. No es el barrio más complicado, digamos, ¿no? Hay otros que son más complicados. San Alberto está urbanizado, digamos, entonces no es tanto. El otro tema de la información tiene que ver con que la gente hoy ya no quiere decir que tiene los síntomas. ¿Por qué? Porque tiene que abandonar su casa, y hay una cuestión más, que cuando se dice es discriminada por los propios vecinos, es decir, te aíslan, el peligro, qué sé yo, entonces vos ocultás. Lo que tenés que hacer es el testeo, no a partir de una declaración jurada, digamos, no de una encuesta. Bueno, lo que dice Toti de Villa Azul, por ejemplo, digamos, porque una cosa es una medida drástica que se toma de aislamiento cuando existe un brote,
que se llama cordón sanitario, Sí, donde sí se restringe, digamos, la entrada y la salida, se revisan. Y otra cosa es todo el despliegue policial y mediático que ha tenido, que es absolutamente estigmatizante y cuyo efecto es totalmente contraproducente. Ese es el problema. Y además es inviable que se puedan aislar todos los barrios de emergencia del conurbano bonaerense. 1800 en la provincia, 400. No tiene sentido. 130 y pico en La Matanza, digo. Todos los barrios que tenemos. ¿A vos qué impresión te dio esto, José Eduardo? Yo quería retomar, aparte de porque dijeron tantas cosas importantes, ¿verdad, Nelson? Lo escuchaba Adolfo, a quien le mando un abrazo desde acá, que yo lo pondría en estas palabras: qué importante que es el miedo útil. El miedo útil, es decir, el miedo útil nos protege del pánico inútil. El miedo útil es el que nos lleva a tomar las medidas eficaces. El miedo útil es aquel que nos permite saber que tenemos que testear y mucho más de lo que se testea, intentar de un modo organizado, de un modo coordinado, ir a los puntos en los cuales es más necesaria la presencia de un modo constante para poder ir, y esto me interesa mucho que quede claro, para poder convertir dos cosas. Uno, el quedarnos en nuestra casa como un acto de elección personal. Que lo saca de una vivencia de sometimiento a un imperativo de otro lado. Es decir, es una elección que tiene que ver con la libertad. Me quedo para cuidarte y cuidarme, pero en un lugar donde se está trabajando de un modo organizado, coordinado, para también poder, a través del miedo útil, que descarta el pánico inútil, ir paulatinamente flexibilizando y organizando del modo más seguro dentro de lo posible lo que sería de algún modo empezar paulatinamente a aflojar la cuarentena, que también provoca, ya van 60 días, ojo, que 60 días a nivel de encierro, ya sabemos desde el punto de vista psíquico que tiene connotaciones realmente nocivas, es ya definitivamente traumático. Importante esto. Ahora, en este marco, porque aquí están apareciendo entonces las dificultades de qué hacer, ¿no? Como decía además José, marcaba usted, ya con esas poblaciones en donde el aislamiento es muy complicado, en donde la gente está con miedo, donde está el riesgo de, se va desde la nada hasta el estar cercados y no salir, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto, digamos, exactamente. Y por eso digo, me parece que una cosa son las medidas sanitarias que son justificadas y otra cosa es un exceso de medidas y un despliegue que no tiene nada que ver con lo sanitario y que yo diría que está más cerca de lo político. Y eso es lo más preocupante. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, digamos, la verdad es que pareciera, digamos, que despacito hay algunas cuestiones, por ejemplo, esto de la grieta de cuarentena o muerte, que digamos que ahora se ha generalizado tanto. Yo el otro día recordaba lo que es la falacia del espantapájaros, que es ridiculizar los argumentos del adversario, del oponente, para hacer un ataque verbal dialéctico, digamos que desde la ridiculización. Y eso es lo que está ocurriendo. Aquellos que de golpe, digamos, cuestionan algunas medidas que se están tomando, que proponen una salida diferente, estratégica, inteligente, ordenada, como la quiera llamar, de la cuarentena, como han hecho todos los países que están saliendo, es de algún modo ridiculizado o directamente se generan estas antinomias de el que está, digamos, proponiendo esto, lo que está proponiendo en realidad es que haya un tendal de muertos en los hospitales, cosa absurda, absurda. Ahora es importante lo que usted marca porque hoy vivimos nosotros aquí, porque también, ¿no? Y es para atenderlo. También hoy nosotros vimos manifestantes que también tenían una oposición absurda a la cuarentena, por supuesto. ¿no? El hecho de que decir, el barbijo mata esto, aquello. Qué difícil cuando entramos en eso, ¿no? Bueno, es que justamente, digamos, yo vengo planteándolo desde el principio, salud tiene que quedarse fuera de la grieta esta, y no podemos seguir respondiendo a estas cosas antinómicas que casi diría que nos caracterizan en general a los argentinos. Es absurdo esto. Sí, a mí me parece que ese es el peligro actual. Yo creo que el proceso se fue dando, la cuestión de la salud, lo sanitario, la crisis sanitaria, correcta la medida de establecer la cuarentena, nosotros acompañamos inclusive la decisión del presidente,
pero creíamos que tenía un plan, digamos, de salida. Se fue extendiendo, creo que tenía que ver con las encuestas, daba bien, que te cuide, aparte con un eslogan muy marketinero, salud o economía, la economía tiene mala prensa, no había ninguna. Después se fue polarizando más, era salud muerte o economía. Claro, claro, claro. Y eso me parece que generó, yo creo que la gente tiene miedo, pero desde el discurso tiene culpas también. Una anécdota con un remisero que tuve hace una semana atrás. Me dice un vecino, lo conozco hace mucho tiempo, me dice, tengo un tremendo problema. Un mes estuve en casa. Me gasté todos los ahorros que tenía porque no quería salir porque tengo un hijo. Y mi mujer, y entonces esto es un trabajo de riesgo, entra gente, no sé. Así que ahora dice, al mes tuve que salir. Y me dicen que yo soy un irresponsable. Ahora, ¿qué significa ser irresponsable? ¿No trabajar, por ejemplo, y vivir del Estado? Bueno, eso me parece que le mete una gran culpa. ¿Y qué tiene este hombre? Dice, yo no quiero ir a la olla popular porque no quiero eso, nunca lo hice, no voy a llevar eso a mi hijo, qué sé yo. ¿Y qué tiene? Empieza a generar una bronca porque de la culpa pasa la bronca y eso es tremendamente peligroso, ¿no? José Eduardo, ¿cómo lo ves esto? Fíjate vos, la culpa, lo que genera esto, que es insólito, ¿no? La grieta de la cuarentena. Claro, y tiene bastante que ver con algo que también dijeron recién, que hablaban del absurdo, ¿no? La angustia provoca muchas veces reacciones que tienen que ver con el absurdo. ¿Por qué? Porque la angustia, el ataque de angustia, esto que te decía, el pánico inútil, no permite elegir, primero metabolizar adecuadamente lo que se está viviendo y después tener las reacciones adecuadas. El exceso siempre está acompañado de lo absurdo, ¿no es así? Por eso es importante, como te decía yo antes, Nelson, una información que esté trabajada desde una narrativa útil para poder ser metabolizada de un modo sano, de un modo... La sobreinformación que tenemos en este momento es perjudicial, ni desnutrición ni empacho, tiene que estar en calidad y cantidad adecuada, porque si no, la permanente presencia de la idea de enfermedad, contagio, muerte, cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos recuperados, 24 horas por día en todos lados, genera un nivel yo te diría, de permanente carga de ansiedad que después, en la medida que no es y no puede ser tramitada adecuadamente, se va a expresar de modo inadecuado y de un modo negativo. A todo nivel, a nivel individual, vincular, social. La culpa tiene que ver muchas veces... Bueno, por empezar hay un punto muy importante acá también, Nelson, y aclarémoslo. Esta pandemia ha desnudado muchas cosas. Bueno, muchas veces sabe, pero no quiere, ¿no? Sí. Entre lo que sabemos y creemos a veces hay una brecha, ¿no? Y no quería mirar. Bueno, acá, así como la pandemia desnudó la realidad de la muerte no es una abstracción, sino que es que existe y uno es finito, mortal y vulnerable, y a mucha gente eso la descolocó. También le hemos visto lo que es la miseria, lo que hemos visto, la carencia, la injusticia. Hemos visto también enormes grupos que están a merced del destino y muy, muy abandonados, ¿no? Es muy importante con lo que marcas. Vamos a ir a la pausa y quiero en el cierre hablar de esto, porque este es otro de los puntos clave, ¿no? Lo que ha desnudado, las situaciones de emergencia desnudan las precariedades de la sociedad. Y esto es lo que está ocurriendo. Ya lo dijo Camus, ¿no? Exactamente, no es ningún pensamiento original, solamente que se corrobora. El desafío es ya no tanto por qué, sino cómo salimos de esto para ver si la pandemia sirvió o no de algo. Tras la pausa estamos con esta parte final del programa, que es la que queríamos tener a propósito de la visión futura de lo que hoy estamos pasando, porque un día la pandemia va a terminar. Ya volvemos.
Bueno, muy bien. Ya en la parte final del corresponsal, que además se va volando, quiero compartir una pregunta con cada uno de los invitados por las cosas que se han dicho, ¿sí? Doctor Rubinstein, sin duda, ¿no? El coronavirus ha expuesto, lo decía recién Toti Flores, usted fue ministro, ese nivel de lo que representan 1.800 vidas en la provincia de Buenos Aires y 4.000 en el país. La pregunta es, ¿servirá esto para que más allá de cómo se salga, se empiece a trabajar seriamente sobre ese aspecto letal de la Argentina? Bueno, yo creo que ha visibilizado un problema que tiene décadas, ¿verdad? Décadas. El problema de los barrios de emergencia. Y sinceramente yo no los llamo barrios populares, porque barrios populares es uno de los tantos eufemismos que tenemos en nuestro país. Villas. Yo también les llamo villas. Son barrios de emergencia, y son de emergencia porque son precarias, porque viven hacinados, porque no tienen servicios. Entonces, lo que hay que decir, y por eso son de emergencia, lo que tenemos que decir es que tienen que dejar de ser barrios de emergencia. Por supuesto que esto ha visibilizado un serio problema del país, de inequidad, de desigualdad, de falta, digamos, de oportunidades que tenemos que remediar. Y esto ha desnudado, como estas crisis, las guerras, las hambrunas, las pandemias desnudan, digamos, la realidad. Toti Flores, además, no solamente habla, trajo fotos, ¿no es cierto? Para algunas fotos para que veamos. Habíamos mandado, no traje hoy. Que está, ¿no es cierto? Pero creo que las tenemos. Las tenemos bien, a ver la producción. Ahí está. Estas son algunas. Esto es, pero además esto no es lugares lejanos. No. Al lado está un bar. Esta es una cloaca, ¿no? Supuestamente, ¿no? Un desagüe casero, ¿no es cierto? Así se vive. Claro, ¿cómo no se va a difundir el coronavirus, el dengue, cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Mire, ahí está el arroyo, las casas, la fábrica. Está. Totalmente. Ese es el conurbano. Ese es el conurbano. Y a mí me parece que no son dos Argentinas, hay una equivocación. Estos lugares hace 40 o 50 años que existen así, lo que pasa es que se van expandiendo. Claro. Y yo siempre digo, no hay un solo asentamiento, una villa que se constituya si no hay alguna complicidad del poder político local. Siempre es de alguna manera. También eso logran que lo vote, porque dice el fulano me dio la casa. Y cuando se acercan las elecciones le dicen, ojo que como no es tuya, viene el otro y te lo va a sacar. Y sobre ese miedo trabajan. Es un concepto final. ¿Cómo es? No hay una villa. No hay una villa si no hay complicidad del poder político. Así es. Qué concepto, ¿eh? Qué concepto. José Eduardo, la última, porque obviamente estaríamos para hablar. Uno de los eslóganes que se está escuchando en el mundo, del cual yo soy escéptico, que dice, vamos a salir mejores después de la pandemia. Yo creo que vamos a ir saliendo de la pandemia, pero es lo primero que hay que señalar. No va a ser de un día para el otro, va a ser a lo largo de un cierto tiempo y dependerá de nuestro esfuerzo, de la concientización que hayamos hecho y de cómo hayamos emocionalmente tramitado esto que nos está sucediendo. No va a suceder porque sí, no va a suceder desde afuera. Exigirá un trabajo que implica esfuerzo, que no es sacrificio, sino es tenacidad, y que implica poner en marcha algo de lo que, ¿sabes qué? Lo que Fromm llamaba, no Freud, Fromm, Eric Fromm, ¿te acordás? Llamaba la biofilia, es decir, poner en marcha la esperanza activa, es decir, no aguardar pasivamente, sino ir a buscar con confianza en uno mismo aquello que queremos lograr, solidaridad, compasión, empatía y, como decía recién Bobby, darnos cuenta que no hay otros lugares, no somos una serie de fragmentos separados, por lo menos si queremos constituirnos como un grupo, como una república con un determinado futuro. O nos decidimos a ser ese conjunto que a través de los lazos y los vínculos trabaja juntos, o si no, solamente estaremos siempre en la emergencia, el lamento y el duelo. José Eduardo, muchísimas gracias. Doctor Adolfo Rubinstein, muchas gracias. Gracias a vos. Solamente 10 segundos me gustaría hablarle a la gente, porque si no, nosotros también transmitimos algo que no le da esperanza. Y yo creo que al miedo no se lo combate con el coraje ante esto, sino con esperanza. Y yo creo, no sé si vamos a salir mejores. Ahora, la visión de la Argentina cambió. Ahora se conoce eso. Nadie más puede decir, yo no conozco esto. Y nos daría mucha vergüenza no solucionarlo, Nelson. Muchas gracias, gracias. La pausa y ya venimos con el editorial de cierre.
hoy, 795. Es el número más alto desde que comenzó la cuarentena. Seguramente va a haber números más altos. Los fallecimientos están estables y esto es producto de la mayor cantidad de testeos. Y obviamente tiene como centro al AMBA. Y es demostrativo de que efectivamente hay allí que trabajar mucho. Mucho más, sobre todo en el conurbano, de lo que se trabajó. Pero hoy, junto con este número, hubo una marcha de médicos en todo el país, protestando por lo que vive el personal de la salud. Y es muy importante escucharlos. Vio que ya no hay más aplausos casi a las 9 de la noche, ¿no? Eso marcó un momento. Hoy lo que sufren los profesionales en muchos lugares es el producto también de un sistema injusto. ¿Qué dicen los profesionales de la salud? Los médicos, pero también los enfermeros y demás. Tenemos condiciones laborales precarias en muchas partes del país, absolutamente cierto. Trabajamos con equipamiento no adecuado en muchas partes del país, absolutamente cierto. Estamos expuestos a causas judiciales como consecuencia tal vez de contraer el virus, cosa absolutamente cierta, más allá de alguna actitud discutible de algún profesional médico, pero es lo que le está pasando a muchos. Estamos siendo discriminados por muchos, cosa absolutamente cierta, y nos encontramos con que además no estamos siendo testeados en forma sistemática, cosa absolutamente cierta. Somos la primera trinchera contra el virus, dicen en su documento los profesionales de la salud, cosa absolutamente cierta. Exponemos la vida todos los días, cosa absolutamente cierta. Y lo hacen, en muchos casos, no solamente por salarios que van desde lo indigno hasta lo misérrimo, sino también en condiciones de trabajo absolutamente precarias. Y esto lo saben muchas de las autoridades, que cuando son interrogadas dicen, no, tienen todas las cosas. No es verdad. No tienen todos los elementos para trabajar, aún en los mejores lugares. No es verdad que están adecuadamente protegidos en todos los lugares. No es verdad. El discurso de las autoridades en relación a lo que hacen los médicos y demás no tiene correlato después con lo que viven los profesionales todos los días, en el día a día. Por eso esta marcha de protesta. Ellos hablan de una situación de hipocresía, absolutamente cierto. Se dice una cosa desde el poder, desde todas las autoridades del poder. Qué importante, los médicos, cuánto les debemos, y después se hace otra. El tema es que hoy el hacer otra los pone en riesgo. Porque claro que están con miedo los profesionales de la salud, ¿cómo no estarlo? Están con miedo sus familias. Muchas familias les dicen a los familiares, a los parientes que tienen, médicos, enfermeros, ¿vas a arriesgar tu vida por ese salario? Y la verdad, que tienen razón. Tienen razón en su protesta. Que por supuesto, como estábamos hablando recién, es producto de una situación de precariedad creciente para la práctica de la medicina en la Argentina. Esto también lo ha puesto de manifiesto la pandemia. Esto es también sobre lo que hoy protestaron y llamaron la atención los médicos. Y esto es también producto
de la mayoría de la dirigencia política argentina, que en todos estos años no ha hecho más que generar deterioro en cada rubro de las actividades del país. Algo que les debería dar, cuanto menos, vergüenza a muchos que dicen que han hecho mucho por el país. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.